extiende en 3,9 millones de kilómetros cuadrados en una zona cerca del Caribe delimitada por 3 puntos. El sur de Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas, que empezó a estar en boca de todos en 1945, cuando desaparecieron ahí 5 aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana. Aquí 10 curiosidades. 1. De los más antiguos registrados. El navío Cyclops tuvo su último contacto el 4 de marzo de 1918, sus 306 tripulantes desaparecieron junto con el carguero de casi 20.000 toneladas. La nave, que venía de Río de Janeiro, se hundió después de dejar la isla Barbados. Aún no se daba mucha atención al área. 2. El más famoso. 5 aviones Avenger del vuelo 19 realizaban un entrenamiento normal el 5 de diciembre de 1945, hasta que perdieron el contacto y con ellos no se volvió a ver a sus 14 tripulantes. En una de las últimas transmisiones, el comandante dijo que las brújulas habían dejado de funcionar. 3. Con pasajeros. El avión Star Ariel tuvo su último contacto el 17 de enero de 1949 cuando se extravió con 37 personas mientras iba de Bermudas a Kingston, Jamaica. Antes de desaparecer, el piloto afirmó que la visibilidad era óptima. Más de 70 aviones lo buscaron, pero no encontraron nada. 4. Anomalía magnética. Las diferentes explicaciones científicas no convencen a quienes están cautivados por la fama del lugar. Por ejemplo, el escritor Jean Quasar, autor de Into the Bermuda Triangle, dentro del Triángulo de las Bermudas, y uno de los más férreos defensores de los misterios de la región, una de las más extendidas es la creencia de que hay una diferencia entre el polo norte magnético y el polo norte geográfico de la Tierra que puede alcanzar los 20. Se dice que en el triángulo la diferencia entre los polos se perdería y desorientaría a quien pasa por la región. 5. Cuestión de clima. El clima en la zona del triángulo no es confiable y puede haber sorprendido a varios aviones y navíos, opinan científicos. Las aguas calientes son propicias para una súbita formación de tempestades. Eso puede provocar olas gigantes, como la que hizo naufragar a Luz Memis en 1916, matando a 40 marineros. Además, hay relatos de huracanes en la región desde 1502. 6. Túnel del tiempo en serio. Bruce Gernon, el padre de esta teoría, dice que vio los instrumentos de su avión enloquecer cuando entró en una nube en forma de túnel. Cuando salió de ella, había recorrido un trayecto que le hubiera tomado 75 minutos en solo 47 minutos. 7. Vientos del océano. El lecho submarino del triángulo tiene muchas reservas de gas metano. Al liberarse del lecho, las burbujas de metano pueden envolver a un navío en segundos, reduciendo su fluctuación y haciendo que se hunda. De acuerdo con el geólogo Bill Dillon, de la Organización de Investigación Geológica de Estados Unidos, varias plataformas de perforación marina terminaron así. 8. Ruinas de la Atlántida, ajá. En 1968 se descubrió en la zona una formación rocosa debajo del agua que parecía una calle. Algunos dijeron que podía ser de la Atlántida. De ahí surgió la teoría de que ciertos cristales de estas ruinas tenían el poder de hundir a los aviones y navíos. 9. El verdadero escondite profundo. Una de las explicaciones sobre la falta de vestigios de los aviones y navíos desaparecidos es que la región tiene abismos oceánicos como la fosa de Puerto Rico, que tiene 8,648 metros de profundidad. Los destrozos serían arrastrados hacia las profundidades del océano mediante la poderosa corriente marítima del Golfo, que es una de las más fuertes del mundo. 10. Piratas. David Kutsche, autor de El misterio del Triángulo de las Bermudas resuelto, defiende que lo ocurrido en la región solo puede explicarse con un conjunto de teorías. El hundimiento de barcos pequeños, por ejemplo, podría ser provocado por ataques pirata. El robo de cargas es una actividad subestimada. Tan solo en 2006 se registraron 239 ataques pirata en el mundo. Ahora el accidente que creó la leyenda del Triángulo de las Bermudas hace casi 68 años, 5 bombarderos estadounidenses que habían despegado de la costa de Florida para entrenamiento desaparecieron. No se hallaron rastros de los aviones ni de los 14 hombres que iban a bordo.
Su misteriosa desaparición dio lugar a la historia del Triángulo de las Bermudas. Era la mañana del 6 de diciembre de 1945. Mientras salía el sol sobre la base aérea de Fort Lauderdale, en Florida, comenzaba la búsqueda por mar y aire de la tripulación del vuelo de entrenamiento número 19. Buscamos en todas las islas durante una semana, pero no encontramos restos de nada, le explica a la BBC el teniente David White, que en aquel entonces era instructor de vuelo en la base. Más de 6 décadas después, el teniente White aún recuerda el momento en que escuchó la noticia. Estaba jugando al bridge con mi esposa. Vinieron a avisarme qué había pasado y qué íbamos a hacer. No lo podíamos creer, 5 aviones perdidos en un simple vuelo de entrenamiento, no. Las condiciones climáticas eran las normales, no había razón que justificara lo sucedido. Se trataba de un ejercicio habitual. Debían volar 60 millas hacia el este, hacer un vuelo bajo y bombardear los restos de un barco hundido, recuerda. Esa primera parte del ejercicio parece que fue de acuerdo a lo planeado. Después debían hacer una práctica de navegación. Debían volar aún más hacia el este, 75 millas aproximadamente, luego hacia el norte y finalmente de regreso a casa, a Fort Lauderdale. Fue entonces que aparentemente comenzaron los problemas. Mis brújulas no funcionan. Al acabar el bombardeo, el instructor llamó diciendo: mis brújulas no funcionan, relata White. Divisó una isla y aseguró saber ya dónde se encontraban. Él pensó que estaba en Los Cayos, pero luego determinamos que en realidad era el norte de Bahamas, explica. Los Cayos son la punta sur de la costa de Florida. Entonces, el operador de radio recomendó al instructor que se dirija al norte, hacia el Golfo de México, luego de nuevo hacia el este en dirección a Florida, y así regresar. A cargo del vuelo estuvo Charles Carroll Taylor. Era un piloto experimentado pero no trabajaba frecuentemente en Fort Lauderdale, y no conocía bien el área. Por ese error inicial, en lugar de guiar a la patrulla de regreso los llevó hacia el Océano Atlántico. A uno de los alumnos se le escuchó decir: vayamos hacia el oeste, hasta alcanzar la costa, rememora White. Pero, cambiaron de dirección y fueron hacia el noreste. Por un momento no hubo contacto de radio. Cuando lo hubo, para sorpresa del operador, el líder del vuelo le entregó el comando a uno de los otros pilotos. Y cuando este se volvió a comunicar con la torre, 20 minutos después, se lo escuchó confundido. No sabemos dónde estamos, no podemos distinguir nada. Creemos estar alrededor de 225 millas al noreste de la base, se le escuchó decir aquella mañana. Minutos después dijo: el agua tiene mucho oleaje. Estamos completamente perdidos. David White cree que el vuelo 19 acabó en el agua sobre las 7 de la tarde a unas 150 millas de donde debía estar. Para ese momento estaba oscuro y se formaba una tormenta. Si aterrizas en el agua con olas de 8 o 10 pies el avión se destruye, como contra un muro de ladrillo, opina. Lo que creo que sucedió es que aterrizó, se quebró y probablemente nadie pudo salir. Si alguno lo hizo no debe haber durado mucho en la tormenta. Y había más por venir. Minutos después de conocerse que el vuelo 19 estaba en serios problemas, 2 aviones de rescate fueron enviados en su ayuda. Esa misma noche uno de los aviones de rescate también se perdió. Era un hidroavión PBM Mariner, y desde un barco ubicado en la costa se vio cómo explotaba y caía al agua, recuerda White. Fue un segundo desastre. Días después, cientos de aviones y barcos rastrillaron los mares también en busca del avión PBM, pero como con el vuelo 19, no se encontró nada. El misterio continuó. En 1964, casi 20 años después de la primera desaparición, una revista acuñó la frase Triángulo de las Bermudas para esa gran área del mar ubicada entre la costa de Florida, Bermuda y Puerto Rico. Quienes creen en la leyenda aseguran que muchos más barcos y aviones han desaparecido misteriosamente. Bueno, de mi parte es todo, no olviden dar like.